gobernador Luis Benítez Villalobos, a todos, repito, los que están presentes y a los que nos están siguiendo en esta transmisión. Esta es una loable iniciativa de la gobernación del distrito. Conversábamos el otro día con el querido compañero Luis y él me puso de manifiesto la intención, la idea base de constituir esta especie de academia o de centro literario de Rotary, en principio de nuestro distrito, y congregar dentro de este centro, de esta academia, a todas aquellas compañeras y a todos aquellos compañeros rotarios que se dedican a la producción literaria o a trabajos de tipo académico, ¿verdad? Acá, por lo que me decía él, van a ser bienvenidos trabajos de investigación, resultados muy importantes que muchas veces nosotros tenemos un caudal humano relevante, gente de una formación extraordinaria dentro de sus respectivos campos y por esas cosas de la vida y a veces como que no tenemos la posibilidad de conocer en profundidad los trabajos que, repito, cada uno de nosotros ha desarrollado, viene desarrollando o tiene proyectos para desarrollar. Por una parte, la expresión, digamos, más bella que se manifiesta siempre en la literatura, para aquellos que tienen esa vocación de dedicarse a escribir, ya sea verso, prosa, en la poesía, la gente que escribe cuentos, hay novelistas, dramaturgos, hay muchísima gente muy interesante dentro de Rotary y creo que esta es una brillante ocasión para reunirnos y compartir esas experiencias y tal vez abrir un camino no usual dentro de esta trayectoria de Rotary, fomentando la producción literaria y como dije hace rato, no solamente lo que hace estrictamente la literatura, sino que todo tipo de trabajos que cada uno puede producir en el área de su especialidad. Ese es el espíritu de la conversación que sostuvimos con el querido gobernador y que bueno, esto fue una semana atrás y a una velocidad increíble, ¿verdad? Y encontrando pero excusa perfecta, que nada más y nada menos el Día del Poeta. Entonces hoy ya comienza a caminar, ¿verdad? Esto no necesitó de mucha teoría, de papeles, de cálculos, de nada, sino que fue así nomás, ¿verdad? Yo le dije a él, ¿y más o menos cuándo? Y yo calculaba 15, 30. No, ¿por qué no empezamos la semana que viene? Me dijo. Bueno, y aquí estamos, ¿verdad? Y gracias, gobernador, y gracias a todos los que estamos y a todos aquellos que nos siguen. Entonces, habría que ver dentro de todo esto, en la medida que nos vamos aproximando a este centro, la manera de ir ordenando, organizando los trabajos. Si se pueden hacer como él bien en un momento me decía, tal vez cada 15 días, tal vez con una menor o mayor frecuencia, unos encuentros para tocar temas de esta laya y con este porte que hoy tenemos, ¿verdad? Que sean encuentros agradables donde podamos escuchar las ponencias de los distintos compañeros y compañeras y a partir de eso generar un debate, un diálogo. Y repito, es una manera de acercarnos. Inclusive me decía él, cuánta gente hay que produce libros, qué lindo sería presentar libros a través de este centro, de esta academia, a nivel rotario y luego al resto de la sociedad. Pero como son compañeros y compañeras, lo ideal sería que tengamos nosotros una especie de privilegio, escuchando la presentación de algunos de los libros, algunas obras que cada uno, repito, tiene previsto publicar en los próximos días o en el tiempo que venga. Entonces, básicamente se apunta a eso. Ese fue, repito, el espíritu de la conversación con el gobernador. Él inmediatamente puso en circulación la idea y bueno, repito, acá estamos ya iniciando esta nueva trayectoria. Un poco eso, gobernador, si vos me das otra idea de lo que ya en este caso no estuve mencionando, con todo gusto y en todo caso no sé si le escuchamos a los compañeros
y después le metemos un poco de poesía para honrar la tarde. Solamente para los que no saben, ¿verdad? El 11 de octubre de 1867 muere el primer poeta paraguayo, de nombre natalicio de María Talavera. Y en su honor, y al ser el primer poeta, se tomó esta fecha para celebrar el Día del Poeta acá en el Paraguay. Así que esa es la razón por la que hablamos de un Día del Poeta en Paraguay. Ahora sí, gobernador, con el perdón de la extensión en lo que estuve diciendo. No, muchísimas gracias. Yo me gustaría, Fedra, si podemos abrir a los compañeros, a las compañeras que quieran vertir algún pensamiento, algunas palabras sobre esta idea que estamos lanzando. Creo que hay mucha producción en nuestra zona, muy rica, y yo siempre suelo rescatar un poco algunas referencias, y seguramente acá algunos que saben más me van a decir. Yo siempre suelo decir, cuando hablamos del ámbito de las ciencias sociales principalmente, que los poetas son los primeros sociólogos que con tanta dulzura a veces, o con tanta crueldad, señalan los procesos sociales mucho más que cualquier investigador. Y en ese aspecto creo que Manuel Ortiz Herrero ha sido uno de los grandes sociólogos sin serlo, pero que con su poesía hacía una descripción tan profunda de lo que pasaba en Paraguay en 1900 para adelante, ¿verdad? Y con tanta juventud, cómo pudo producir tanta información que posteriormente nos sirvió a todos para entender mejor la realidad social de nuestro querido país. Y me imagino que gente como él, joven, tenemos en toda nuestra región tan rica del distrito, ¿verdad? Así que pedirles a cada uno de los que están acá que puedan hacer una referencia sobre esta iniciativa, y en base a eso seguir después escuchándole al querido David con alguna interpretación.